Buen día y bienvenidos a esta sesión del curso Inteligencia Artificial basada en datos. En videos previos hablamos de las técnicas de agrupamiento, que es la forma principal de lo que llamamos aprendizaje no supervisado, y que es una de las dos grandes aproximaciones en aprendizaje automático. El objetivo del video de hoy es iniciar con el otro gran tema de aprendizaje automático, y que es, por supuesto, el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado es el tema central de la inteligencia artificial moderna. De hecho, actualmente cuando hablamos de aprendizaje automático e incluso de inteligencia artificial, hacemos referencia típicamente a técnicas de aprendizaje supervisado y particularmente a las redes neuronales profundas, lo cual por supuesto es una sobresimplificación. También debo mencionar que aunque espero que no sea el caso de la mayoría de la gente interesada en el tema, sigue habiendo una mala comprensión del término de aprendizaje supervisado. Así que espero que este video ayude a entender mejor el concepto. Aprovecharé también este video, que de otra manera quedaría muy corto, para hablar sobre la regresión lineal, que es la forma más simple de aprendizaje automático. Empecemos. Recordemos un poco de otros videos en este curso. El objetivo de la inteligencia artificial es desarrollar maquinarias capaces de tomar decisiones basadas en conocimiento. Para ello, debemos proveer a estas máquinas de un conjunto de reglas que se disparen de forma automática bajo situaciones concretas. En etapas tempranas de la inteligencia artificial, estas reglas se establecían tratando de mapear el conocimiento de los expertos humanos a sistemas lógicos del tipo si ocurre esto y aquello, entonces haz esto. Básicamente utilizando sistemas de lógica matemática, ya sea lógica propositiva o lógica de predicados, y posteriormente lógicas no convencionales. Para nuestros fines no importa. Eventualmente comprendimos que la mejor manera de desarrollar un sistema inteligente artificial era utilizando directamente los datos generados por el sistema que queremos controlar o al que queremos describir, para ajustar reglas genéricas de forma automática en vez de utilizar aquellas reglas predefinidas. Esto es lo que conocemos como aprendizaje automático y puede realizarse de dos maneras principales: supervisado y no supervisado. En videos previos platicamos acerca del aprendizaje no supervisado y vimos técnicas como K-medias. En esa aproximación, el algoritmo de aprendizaje es alimentado con datos sin clasificar, y es el algoritmo el que debe encontrar las estructuras ocultas en esos datos, partiendo de guías muy generales. Sin embargo, hay muchos casos más estructurados, donde no conocemos las reglas que definen las diferentes clases de eventos en un sistema, pero tenemos ejemplos de cada clase. Los algoritmos de aprendizaje supervisado utilizan datos ya etiquetados, es decir, ejemplos ya identificados como pertenecientes a una determinada clase, para definir los límites de cada clase. Se le llama aprendizaje supervisado porque el algoritmo se va guiando o está siendo supervisado por estos ejemplos preetiquetados. Al final del proceso, los ejemplos deben quedar dentro del espacio definido por la clase a la que ya se sabía de antemano que pertenecían. Como en el caso de las técnicas de agrupamiento, en el caso de las técnicas de aprendizaje supervisado, deseamos definir la estructura de las clases a las que pertenecen los datos. Pero a diferencia de los casos en que tenemos que utilizar técnicas de agrupamiento automático, ahora sabemos a qué clase pertenece cada dato, es decir, los tenemos preclasificados en grupos y por lo tanto etiquetados. Ahora queremos afinar más nuestro conocimiento y determinar los alcances de las clases, de manera que cualquier nuevo dato pueda fácilmente asignarse a un grupo. Posiblemente la forma más simple de utilizar los datos etiquetados para aprendizaje automático es lo que conocemos como regresión lineal. Existen dos métodos considerados como de regresión lineal: la regresión lineal simple y la regresión logística binaria, que en realidad no es, estrictamente hablando, un caso de regresión lineal, pero se parece a ella. La regresión lineal simple es un método estadístico
utilizado para modelar la dependencia de una variable, a la que llamamos variable dependiente, con respecto a otra variable o conjunto de variables, a las que llamamos variables independientes. La idea es encontrar la línea recta que mejor se ajuste a los datos observados. Esta línea se llama línea de regresión. Si las variables independientes son más de una, entonces en lugar de una línea tendremos un plano, o un hiperplano si son más de dos variables independientes, en cuyo caso ya no las podemos graficar. Ahora, utilizando esa línea cuya ecuación hemos ajustado, podemos predecir nuevos valores de la variable dependiente al recibir nuevos valores de las variables independientes. Esta gráfica, por cierto, tiene solo propósitos demostrativos. La recta que mejor ajusta los puntos no es exactamente esa. Aunque la idea original de la regresión lineal fue utilizar la ecuación para predecir el valor de la variable dependiente para valores no vistos actualmente de la variable independiente, como por ejemplo en esta gráfica para el valor 0, también suele utilizarse como una herramienta para separar dos clases en ciertos escenarios simples, particularmente cuando los datos están bien diferenciados, como en este caso. Aquí pudiéramos decir que los puntos que están por arriba de la línea pertenecen a una clase diferente a la de los puntos por debajo de la recta. Si ya sabemos a qué clase debe pertenecer cada punto, podemos utilizar estos datos para ajustar un modelo matemático que separe las regiones ocupadas por ambas clases. El resultado más fácil de visualizar es el que obtendríamos con la regresión lineal simple. Veamos un poco de la matemática detrás de ese cálculo. Y de antemano, recuerden que la explicación a continuación es solo para que se entienda cómo funciona la idea. Quienes tengan problemas en seguir los pasos, no se preocupen, en la vida real no lo van a utilizar. Pero como en casos anteriores, entender cómo funciona el método, o al menos que no es oscuro o mágico, nos da una mejor comprensión de lo que estamos haciendo. Así que pónganse cómodos y tan solo traten de seguirme. Empecemos por recordar que la ecuación de la recta está dada por esta expresión: y igual a beta 0 más beta 1 por x, donde x es la variable independiente y y es la variable dependiente. Beta 0 es la ordenada al origen, intercepto o término constante, y señala el valor de y, donde la recta corta al eje y, es decir, el valor de y para x igual a 0. Y beta 1 es la pendiente de la recta, es decir, una constante que nos dice qué tan rápido crece la variable y al incrementar el valor de x. Dado que x y y son variables, encontrar la ecuación de esta recta significa encontrar los valores de las constantes beta 0 y beta 1, que son los mismos para todos los puntos de la recta. Entonces, si conociéramos el valor de y para el punto con x igual a 0, podríamos de inmediato calcular beta 0, dado que el segundo término sería 0, y el valor de beta 1 se podría obtener fácilmente si conocemos otro punto, por ejemplo, el valor de y para x igual a 1. Si no conocemos y en 0 y o y en 1, pero conocemos cualquier otro par de puntos, la aritmética es apenas un poco más complicada. Regresando a nuestro caso de modelado a partir de datos, nosotros quisiéramos encontrar la recta que pasa por todos los puntos de nuestro conjunto de aprendizaje. Sin embargo, para eso necesitaríamos que los puntos realmente se encuentren sobre esa posible recta, pero eso en muy rara ocasión ocurrirá. En su lugar, tendremos datos más o menos cercanos a la recta. Esto quiere decir que cada par de puntos nos daría una recta diferente. Entonces, necesitamos utilizar todos los datos del conjunto de aprendizaje para buscar la recta que mejor se aproxima a todos los puntos a la vez. Esa recta puede ser que no pase en realidad por ningún punto, es decir, será solo un modelo aproximado.
Y por lo tanto, cuando tratemos de calcular el valor de y para un valor determinado de x, tendremos siempre un error. Mientras más puntos tengamos para entrenar el modelo, esperaríamos que sea más aproximado. Reflejamos ese error en nuestro modelo agregando una constante, que aquí representamos con la letra epsilon. Esta nueva constante se conoce como término de error o residuo y representa la diferencia entre los valores observados y los valores predichos por el modelo. Mientras más pequeño sea epsilon, mejor será el ajuste de la recta a los datos. Entonces, el aprendizaje consiste en ajustar los valores de beta 0 y beta 1 para minimizar epsilon. Esta es una tarea de optimización, cuyos detalles me voy a saltar aquí. Baste decir que utilizamos un método llamado mínimos cuadrados, o su simplificación mediante el método de la covarianza. Este procedimiento nos permite hacer una estimación de los valores de beta 0 y beta 1 a partir de los datos que conocemos, de la siguiente manera. Para hacer una estimación de beta 1, eso significa el sombrero triangular que le hemos puesto a beta 1, se calculan los valores promedios de x y de y en el conjunto de aprendizaje. A continuación, para cada uno de los n datos en el conjunto de aprendizaje, calculamos la diferencia entre su valor en x y la media de x. El guión arriba de x significa el valor medio o la media de x. Y la multiplicamos por la diferencia entre su valor de y la media de y. Sumamos el resultado de esa multiplicación para todos los datos de entrenamiento y lo dividimos entre la sumatoria de las diferencias de los valores en x de cada punto y la media de x al cuadrado. El valor de beta 0 se estima a partir de la ecuación de la recta, como y media menos el estimador de beta 1 por la media de x. Entonces ahora nuestro modelo puede expresarse de la siguiente manera. La estimación de y es igual a la estimación de beta 0 más la estimación de beta 1 por x. Obsérvese que estamos diciendo la estimación de y o de beta 0 o de beta 1. Usualmente no es necesario decirlo porque se da por entendido, pero eso significa que estamos reconociendo la posibilidad de un error en el valor de estas cantidades generadas por nuestro modelo. Por eso ya no agregamos el término del error. Ahora, supongamos que tenemos un conjunto de datos suficientemente separados entre sí y agrupados ya en dos clases. Hay que aclarar aquí que estamos tomando la variable 1 como la variable independiente y la variable 2 como la variable dependiente de un sistema. Sin embargo, estas variables pueden no tener una relación de causa-efecto claramente definida. Imagínense, por ejemplo, que la variable 1 es la estatura de un estudiante y la variable 2 su promedio escolar. En ese caso no existe dependencia entre las variables. Bien, por otra parte, el valor de clase, es decir, la etiqueta de grupo al que pertenece cada punto, es ahora una característica adicional de los datos, además de variable 1 y variable 2. Es decir, podemos visualizar nuestros puntos en un espacio tridimensional donde el tercer eje, típicamente z, es la clase a la que pertenecen los diferentes puntos x, y, que ahora juegan ambas el rol de variables independientes. Dado que ahora los puntos se encuentran en ese espacio tridimensional, la regresión lineal ya no se realizaría mediante una recta, sino que utilizamos un plano que tratamos de ajustar a los puntos. La ecuación de ese plano es muy similar al de la recta, en el caso 2D, solo que ahora tenemos un término adicional para la segunda variable independiente y por lo tanto un coeficiente adicional beta 2. Nuevamente aproximamos los valores de las betas para obtener una estimación de z. El cálculo de los estimadores para beta 0, beta 1 y beta 2 son similares a los que usamos para la recta. Con estos cálculos queda definida la ecuación del plano que mejor se ajusta a los puntos, es decir,
el plano que mejor representa al conjunto de puntos de entrenamiento. Ahora bien, lo que queremos es un criterio para modelar la identidad de esas clases. Y aprovechando que los puntos están muy bien separados verticalmente, con todos los puntos de una clase en z igual a 0 y todos los puntos de la otra clase en z igual a 1, podemos separar ambas clases con un plano horizontal que pase a cualquier altura entre ambos valores, incluso en z igual a 0 o z igual a 1. Los puntos por abajo del plano pertenecen a la clase 0 en este caso, y los puntos por arriba del plano pertenecen a la otra clase, la clase 1 en el ejemplo. La clasificación de los puntos que quedan en el plano es un tanto arbitraria y puede depender del problema. Si elegimos z igual a 0, por ejemplo, los puntos en el plano pertenecen a la clase 0 y los demás a la clase 1. Observemos que la variable z, así entre comillas, no es continua. Solo hay dos valores, 0 y 1. Una elección mucho más común es escoger un plano que pase justo a la mitad entre ambas clases. En este ejemplo, el plano pasaría por z igual a 0.5. Por supuesto, dado que los valores de z solo son etiquetas para diferenciar los dos grupos, podríamos haber utilizado, por ejemplo, las clases 1 y 3, y el plano estaría en z igual a 2. La ecuación de este plano, volviendo a nuestro caso, es simplemente z igual a 0.5. Si siempre tuviéramos el valor de z, este plano es suficiente para clasificar los nuevos puntos, dependiendo de su valor de z, y sin importar los valores de x y y. Pero es justo el valor de z el que no conocemos, es decir, queremos encontrar la clase a la que pertenecería un nuevo dato. Entonces, lo que hacemos es utilizar ambos planos y ambas ecuaciones para z. En la imagen, el plano rojo representa nuestro objetivo, separar ambas clases, y el plano azul representa las características de nuestros datos de aprendizaje. Para hacer coincidir ambos criterios, igualamos ambas ecuaciones. Esta nueva ecuación corresponde a la intersección de los dos planos. Si ahora proyectamos esa recta junto con los puntos en el plano XY, es decir, hacemos z igual a 0 para todos los elementos, obtenemos algo como esto. Y si giramos la vista para ver la gráfica desde el plano XY, tenemos lo que queríamos, una línea recta que separa nuestras dos clases en el plano XY. La ecuación de esta recta se obtiene de la ecuación anterior, despejando y. Ahora podemos regresar a nuestro espacio bidimensional original. Supongamos que ahora tenemos un nuevo conjunto de datos que queremos clasificar. Para ello necesitamos saber de qué lado del plano quedan, o de la recta en este caso. Visualmente es muy simple. El tercer punto, 0,10, pertenece a la clase 1 y los otros 4 puntos a la clase 0. Pero recordemos que no siempre podemos visualizar los puntos. Esa solución solo es útil para el caso en que tenemos dos características. Pero no importa, porque en realidad no necesitamos la gráfica. Para clasificar estos nuevos puntos, solo requerimos nuestro modelo. Sustituimos los valores de x y y en esta ecuación, obviamente con x igual a variable 1 y y igual a variable 2, y analizamos los resultados. Los puntos para los que el modelo arroje un valor de z inferior a 0.5 pertenecen a la clase 0, y los que tengan un valor superior a 0.5 pertenecen a la clase 1, como habíamos previsto antes. La regresión lineal simple es un método muy importante en ciencia de datos por dos razones principales. En primer lugar, porque es fácil de entender cómo funciona. Entonces, permite explicar ideas fundamentales de inteligencia artificial, particularmente el concepto de aprendizaje supervisado, pero también la idea de generar fronteras entre clases en nuestro espacio de características. Y en segundo lugar, porque es la base de métodos más complejos,
como el análisis discriminante lineal y las redes neuronales. Sin embargo, tiene muchas limitantes en la vida real. La primera de ellas es que solo se puede aplicar a problemas con dos clases. Para más de dos clases hay que utilizar métodos más complejos, como el análisis discriminante lineal. Otra limitante es que asume que ambas clases pueden separarse por una recta, lo cual es bastante raro. Estos sistemas separables por una recta se llaman sistemas linealmente separables, y si hay algo que a la naturaleza no le gusta, es la linealidad. La naturaleza se presenta en formas muy diversas y solo en casos excepcionales o muy simples mostrará un comportamiento lineal. La regresión logística binaria es similar a la regresión lineal, pero en lugar de predecir un valor continuo, aplica la función sigmoide para obtener una probabilidad de que un determinado punto en el espacio de características pertenezca a una clase principal. Si la probabilidad es muy baja, entonces el punto seguramente pertenece al complemento, es decir, a la otra clase. Para casos de clasificación es una mejor opción que la regresión lineal simple, ya que ofrece un mejor manejo de relaciones no lineales y es más robusta ante valores atípicos. Sin embargo, sigue siendo una opción útil solo para problemas simples, en los que solo existen dos clases de interés y en los que esas clases son linealmente separables o casi linealmente separables. Asimismo, ambos métodos son sensibles a valores extremos o atípicos y no tienen un buen desempeño en caso de datos desbalanceados. Para aquellos casos en los que aún pueden ser utilizados estos métodos, su uso es realmente más simple que lo que hemos hecho aquí, porque muchas bibliotecas de análisis de datos ya presentan funciones que operan como cajas negras. Nosotros les pasamos los datos y esa caja negra hace todos los cálculos para nosotros. Repitamos el ejercicio con nuestros datos de entrenamiento y los datos de prueba, pero utilizando bibliotecas de R. Como hicimos antes, supongamos que los puntos ya están etiquetados. El código básico es simple. En este segmento de código, asumimos que ya se cargaron los datos y se han cargado las bibliotecas necesarias. En otros videos de este curso pueden encontrar el código para esas tareas, en los de K-medias, por ejemplo. El modelo se genera en la línea 4, y eso es todo lo que tenemos que hacer para entrenar nuestro clasificador. La biblioteca de R se encarga de hacer todos los cálculos. En las líneas 7 y 8 se definen los nuevos puntos a clasificar. Y en la línea 11 utilizamos la función predict para generar el valor de z. Para ello le pasamos el modelo ajustado previamente en la línea 4 y que llamamos model, y el conjunto de los nuevos puntos a clasificar, new points. Con esos valores, ahora en la línea 14, simplemente asignamos valores de clase 1 o 0, dependiendo de si el valor predicho de z es mayor o menor a 0.5. Finalmente, en la línea 18, imprimimos los resultados en la parte inferior del reporte. En la parte superior, tenemos los resultados obtenidos con el modelo que construimos manualmente, paso a paso. Observemos que hay diferencias entre ambos conjuntos de predicciones, aunque siguen siendo suficientemente cercanas para dar la misma clasificación. Las diferencias pueden deberse a varias razones que es conveniente tener en cuenta. El método de optimización del error. La función LM utiliza el método de mínimos cuadrados ordinarios para ajustar el modelo, mientras que nosotros utilizamos una variante basada en la covarianza y la varianza. Ambos métodos son matemáticamente equivalentes, pero al utilizar diferentes operaciones pueden ocurrir pequeñas diferencias en redondeo de cantidades con muchos decimales. Otro aspecto importante es la interacción entre las variables. En el cálculo manual que realizamos, asumimos que no había interacción entre las variables variable 1 y variable 2. En caso de que haya interacción, hay que incluir un término adicional en el cálculo de las betas. Y finalmente, la precisión numérica.
Las funciones de R están optimizadas para cálculos numéricos precisos y pueden manejar mejor los problemas de precisión numérica que los cálculos manuales. En conclusión, el aprendizaje supervisado es una forma de ajuste de un modelo matemático utilizando datos previamente etiquetados. Le llamamos aprendizaje supervisado no porque vayamos corrigiendo el modelo manualmente cada que le mostramos un dato de aprendizaje, sino porque en el paquete de datos que le pasamos para que aprenda, que pueden ser de miles de millones de datos, cada dato ya está clasificado. La forma más simple de aprendizaje supervisado es la regresión lineal simple, que es muy útil para comprender cómo entrenamos a una máquina, pero tiene limitantes muy importantes. En próximos videos analizaremos métodos más poderosos de aprendizaje supervisado y espero contar con su atención. Hasta entonces, y no dejen de darle like al video si les pareció interesante. Asimismo, suscríbanse a este canal para que estén enterados de cada nuevo tema que presentamos. Cuídense.